Honky Toy Coleccionista presenta el extraño playset del verdadero oeste salvaje. Hola mis queridos amigos y visitantes del canal. Ha llegado a casa esta caja inusual de un set del oeste con una mezcla de personajes inesperada en su interior. Muchas personas la pasarían de largo por no ser muy llamativa, pero para el ojo adiestrado estamos en presencia de un playset que trae una proposición muy interesante. Hecha por una marca que básicamente tiene fama de ser norteamericana, pero que también se fabricó mucho en Hong Kong. Contiene piezas que me recuerdan varias marcas en un solo conjunto de figuras. Y estamos hablando de los múltiples hacedores de juguetes o productores múltiples, como se llamaron en la costa este de Estados Unidos. Es algo así como Multiple Toy Makers, una marca controversial por sus variedades temáticas que van desde juguetes del espacio como el planeta de los simios, la representación de series famosas norteamericanas del oeste como el guardabosque solitario de Lone Ranger, que tiene varias versiones desde 1967 por la misma marca y versiones con fusiones para marcas de terceros como Plastoid de Canadá. Quizás para los estadounidenses sea una de las más conocidas por todas sus cajas inmensas de figuritas y soldaditos del oeste, los sets militares y las versiones medievales. A mí, por la durabilidad, me gustan más las series hechas en Hong Kong. Lo mismo me pasa con los playsets de HG. Pero qué sorpresa, en este caso, esta mezcla de decorado, de cartón ilustrado y edificios con figuritas en plástico semitransparente y otras más comunes en cuanto al color. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, esa variante que lo hace especial? Bueno, vamos a mirar la caja y aunque como casi todo lo antiguo no está completo, vamos a tropezar con figuras de un esculpido muy bueno, cowboy con expresiones diferentes y la misma figura con tonos diferentes, como si se hubieran hecho varias versiones del mismo set y por alguna razón hubieran llegado a esta caja. Esta marca siempre ha brindado esa bondadosa variedad en todos los playsets de muchos elementos para combinar y recrear mediante el juego. Y eso lo podemos ver en su larga producción de temáticas que aquí les muestro. Mira, ¿sabía usted que hasta la poderosa Walt Disney encargó mucho de sus figuras a esta marca? Y el famoso Louis Marx no se quedó atrás y todas esas producciones no se hicieron en Estados Unidos precisamente, sino en Hong Kong. No sé por qué, me da tanto la impresión de que en Estados Unidos solo se hicieron las cajas de casi todos los sets y entiendo que cada cual defiende sus memorias y su percepción de lo que creen mejor. Hay personas que son nacionalistas, quizás no conocieron mucho de otras marcas y bueno, defienden más lo que está vinculado a sus recuerdos, a sus memorias afectivas, que lo que pudiera parecer como una posible competencia que disminuyera la percepción de calidad y de valor de la colección que ellos perciben como que es más valiosa. Entonces vamos a mirar lo que se salvó del paso del tiempo con este set, ya con la caja reparada lo mejor posible por un servidor
y comparando las figuras me doy cuenta que faltan algunas. Son como 15 cowboys y creo que no se repiten mucho. Los indios, al menos en cuanto a pose, están casi todos, porque también faltan las indias sentadas del piso. Lo que conforma el cercado del fuerte confederado de la requete quinta compañía montada, aunque no trae ni un caballo. Para la carreta, este juego es una empalizada de cartón, así como los accesorios de la aldea india y los animales, que me recuerdan mucho lo que hacía la marca italiana Adica Pongo. Yo sé que es un nombre raro, pero aquí les muestro una foto con este tipo de construcción, de mezcla entre plástico y cartón en una oferta de juguetes infantiles. Pero no solo es este set de Multiple Toy Maker y el de Warren, se va a usar esta línea de los edificios de cartón. Parece ser que va a ser una etapa de transición o empobrecimiento en los sets de una época. Aquí se me crea una contradicción. Antes todo era de plomo y madera, después de madera y plástico, juguetes más pobrecillos de cartón y plástico. Ya en el albor y furor de los super playsets, puro polietileno de todos los sabores. Estamos hablando de plástico tradicional, ese que dura. Hay gente que lo conoce como PVC, si no está mal la cicla. Pero y si por alguna parte hubo un declive y marcas como Multiple Toy Makers abarataron su costo y prefirieron esta mezcla para vender más rápido y barato. Me recuerda lo que hizo LP con sus indios y vaqueros. Saben, y vendían estos empaques que tenían los edificios simplemente una litografía de cartón, pero las figuritas eran las mismas. Pero saben, solo son ideas mías o apreciaciones de mi parte. Yo honestamente prefiero de plástico para conformar un escenario más voluminoso, con más texturas, y se me queda decorativo y cojo esto de las partes impresas. Pero eso lo digo ahora de adulto coleccionista. A lo mejor de niño hubiera brincado más que un saltamontes. Los cowboys me fascinan. Tenemos los hermanos Jesse James con un tercer bandolero que, como todo el que empieza mal, más termina, ahí en el suelo con sus dos plomazos. Y el niño, calmadito con su escopeta, se mantuvo al margen, y este herrero, no sé si polaco o chino, que corre ante el alboroto. Figuras top para mí por la escultura del rostro. Me encantan los rostros de estas figuras. Según la caja, no tuve el minero ni el explorador, que el explorador me recuerda un poquito también las figuras de Timmy, me recuerda un poco las figuras de Louis Marx. Es lo que les digo, yo pienso que aquí hay una retroalimentación de unas marcas con otras, pero que casi todas las marcas que tienen estas clases de similitudes convergieron los fabricantes, produjeron juguetes en Hong Kong y quizás de ahí se alimentaron ideas para ambas partes. Siempre son apreciaciones de mi parte, ¿no? Apreciaciones que hago mirando, comparando figuras una con otra, parecido, etc. La carreta es muy básica, es la misma para todo lo de Multiple Toy Maker. Y ahora que lo pienso, ¿por qué no hicieron más que dos carretas? Está una versión que es más larga, más grande, pero es la misma carreta, es el mismo modelo, las cuatro rueditas estas endebles, delgaduchas. Las carretas y los cañones de Multiple Toy Maker y de Multiple Producers realmente no tenían mucha calidad. Esto de las tres letras confunde a muchos coleccionistas con Multiple Producer Company MPC, que pueden ver por el logo que después se cambió, ya tenía dos punticos arriba la M y después se modificó para hacerlo similar al de Multiple Producer Company. Los indios están bastante bien esculpidos también. Mira la versión esta más sólida y lustre. La poso cerca de esta otra y pueden ver, ¿no?, que por supuesto al ser menos translúcida se notan mejor las facciones. La pose con el arco de pie me funciona muy bien, no lo mismo ese super arco del indio agachado. Parece que es el indio mortero de la tribu,
con un arco de más alcance, parece, ¿no? Y había unos arqueros que estaban más atrás, eso se ve mucho en Robin Hood, que tenían unos arcos más grandes en los ejércitos, que eran los arcos de más largo alcance. Esos arqueros iban situados detrás de las primeras líneas y que cuando lanzaban las andanadas de flecha, pues bueno, le daban a los enemigos que estaban mucho más lejos. Parece que este indio viene de esa familia de arqueros de más alcance. Bueno, había mucho de préstame el molde en esa época, supongo yo, porque parece que para poder vivir de los juguetes, ¿no? El chamán, las indias, como que me dan un aire a Tin Min. Ustedes díganme si no les parece. Y hablando de Tin Min, no que también les gustaba este estilo de poner algunas cosas de cartón en sus accesorios, sino mira los tipí. Estas figuras yo creo que llegan casi a los 65 milímetros, algunas de ellas. Aquí hay algunas poses originales y quizás algunas inspiradas. Obviamente tener un fuerte de plástico como los de Jan Oefler, los de Timpo, Marin Plastic, Star Toys, me aporta más jugabilidad y creatividad. La buena noticia es que, como ya sabemos que todos estos múltiples álbumes, o sea la marca, son de la misma fuente, vamos a poder combinar de otras de sus cajas sus partes compatibles entre un set y otro. O sea, si la misma carreta se empleó en diferentes sets, pues agarramos de otro set, vamos a estar más barato, una carreta, y la ponemos en este y ya obtuvimos lo que nos faltaba, el tipí, quizá un caballo, un cañón, un barrilito, saben a lo que me refiero. Y eso nos ayudará a completar el que nos interesa. Al final, para el que tiene la oportunidad, esta es la parte clave, que es tener el playset completo y en la mejor condición posible. Para mí siempre es un placer y una alegría compartir con la mayor cantidad de imágenes y videos lo que sé que les trae recuerdos que son importantes para algunos y el reencuentro visual para otros con algo que buscaban hace tiempo. Como me comentan algunos suscriptores, y oiga, esto es como una caricia al alma cuando vuelves a ver parte de lo que quedó en tu mente, ¿verdad? Y que te hacía tan feliz. A mí me pasa lo mismo con canales amigos sobre memorabilia que consumo y de los cuales aprendo mucho. Mira, gracias a esos amigos de Argentina, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Venezuela y hasta de Europa, que hacen tanto buen trabajo en sus videos y dedican tiempo para ayudar a otros. Entonces, queridos amigos, espero les haya sido útil o ameno en alguna forma este material y nos vemos en el próximo video. Adiós.